Bienvenidos a Corazón Afinado, un episodio más de esta serie que estamos cerrando el año con esta serie llamada Immanuel, Dios con nosotros. Y gracias a Dios, nuestro último episodio del año, pudiendo ver cómo cerramos este año con esta serie de episodios tan linda que nos han ayudado a recordar ese significado de lo que es Immanuel o Emmanuel, Dios con nosotros, y cómo eso aplica a nuestra vida como adoradores, como hijos de Dios, como siervos de Dios en el ministerio. Y es muy lindo porque en esta época ya la Navidad ya pasó, las luces, los eventos, toda la producción, la música, todo ya quedó en otro plano porque ya pasó, por lo cual nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, ese evento. Pero muchas veces, para muchos adoradores, este momento puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque podemos llegar a creer que una temporada espiritual tiene que ver con la presencia de Dios. Podemos llegar a equivocarnos y a relacionar un tiempo o una temporada que se vuelve espiritual, que se vuelve relevante en estas épocas, como lo mencionábamos en episodios pasados con Pablo, con Iván, y, y equivocarnos por creer que esa es su presencia. Pero en esta serie hemos estado recordando qué es Emmanuel, la esperanza que nace, esa paz entre nosotros, esa adoración en lo simple y cómo Dios no se va porque Él viene en su presencia a quedarse y no se va conforme va pasando el calendario, conforme van pasando los días, conforme van pasando los años. Y la intención de poder tener ese episodio el día de hoy es poder en este fin de año recordar constantemente eso, agradecidos por el nacimiento de Cristo, agradecidos por lo que implicó y recordar cómo su presencia permanece y qué es lo que implica su presencia. Recordar que Immanuel no es un evento, no es simplemente el nacimiento de un niño y ahí se quedó, sino que es una revelación de quién era ese niño y en base a esa revelación nosotros podemos responder en adoración. Y Manuel es el significado de Dios con nosotros. Y nosotros cuando vemos la historia de cómo vino Jesús al mundo, podemos ver cómo eso implicaba cada situación, tenía una peculiaridad y cómo dentro del relato hablan los ángeles, hablan los pastores, los magos de Oriente están buscando a ese niño, a ese rey que iba a ser revelado. Y cuando él inicia su ministerio después de 30 años, él se ve revelado a sus discípulos como aquel que tenía la capacidad, el poder para salvarlos, para librarlos de aquello que los tenía atados. En ese momento ellos podían pensar que era el Imperio Romano, pero la realidad era que era el pecado. Y tenemos claro que Jesús no nació para ser celebrado nada más. Él fue celebrado, sí, cuando nació, pero no era el propósito principal de él. Jesús nació para ser revelado. Jesús nació para ser revelado a quienes lo conocieran, a quienes pudieran poner su fe en él. Y podemos ver cómo Isaías profetizaba que Immanuel era una señal permanente, no una emoción temporal, pasajera. Y me encanta porque en Mateo 1:23 dice, llamarán su nombre Immanuel o Emmanuel. Y el significado de Dios con nosotros es la realidad de que Dios decidió habitar con la humanidad a través de Cristo, al enviar a su Hijo Jesús, para restaurar la relación rota que se había creado por el pecado del hombre en el mundo. No solamente es lo bonito de decir, Immanuel es un nombre lindo porque significa Dios con nosotros, o Emmanuel es un nombre lindo por el significado, sino es la realidad revelada en ese nombre. El plan revelado en ese nombre al ser enviado su Hijo con ese nombre. ¿Cuál era la intención detrás de ese nombre? Y como adoradores, cambia.
todo completamente para nosotros, porque nosotros no estamos ministrando para tratar de atraer a Dios, sino porque Él ya está aquí. Ministramos y guiamos a su iglesia como adoradores, como siervos, como ministros, a que conozcan, a que se acerquen, a que disfruten de la presencia de Dios y en la presencia de Dios podamos responder en una adoración colectiva a Dios. Responder ante quién es Él, ante lo que Él representa en nuestras vidas. Y no es simplemente la realidad de vamos a nosotros ministrar para tratar de atraer la presencia de Dios. No, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, la presencia de Dios ya habita en nosotros. Cuando nosotros ya hemos confiado, su presencia ya está aquí. Podemos nosotros disfrutar de su presencia porque por eso vino Jesús al mundo. Él vino para restaurar esa relación que se había roto. Y cuando entendemos esto, dejamos de esforzarnos por simplemente producir un momento y empezamos a responder a su presencia. Dejamos de esforzarnos por tener un ambiente que cree la presencia o que atraiga la presencia de Dios y empezamos a disfrutar de su presencia en medio de muchas cosas, muchos aspectos que tal vez nosotros hemos llegado a apuntar que el que no esté o el hecho de que esté eso es lo que va a afirmar o asegurar que la presencia de Dios está ahí. Y si no lo está, entonces no está la presencia de Dios. Y eso suele ser un error común cuando nosotros estamos enfocados en querer adorar de manera genuina. No estoy diciendo que esté mal. En muchas ocasiones llegamos a equivocarnos y puede ser un error común el buscar tener una atmósfera en la que nosotros creemos que ahí estamos con esa atmósfera que creamos atrayendo la presencia de Dios. Muchos amamos, la mayoría yo puedo decir, amamos la presencia de Dios, pero en muchas ocasiones caemos en esa línea, en ese error en el que empezamos a vivir persiguiendo emociones, sensaciones. Caemos en el emocionalismo. eh, Confundimos la presencia con emoción. Confundimos la adoración con intensidad y un buen servicio con un encuentro real con Dios. Y podemos llegar a tener esas ideas porque yo me he encontrado en ese punto en el que creemos que si yo sentí la adoración intensa, entonces adoré verdaderamente. Si yo sentía a la gente que estaba eufórica, entonces la gente estaba dentro de la presencia de Dios. Y en algún episodio lo platiqué, no me acuerdo con quién de los invitados, pero lo platicamos acerca de creemos que quien no levanta las manos es que no está conectado con la presencia de Dios. O viceversa, creemos que hay algunos que exageran en esa respuesta o en esa forma de adorar porque no están conectados con la presencia de Dios. Y sí hay un peligro, yo creo que sí hay un peligro con la realidad de que podemos caer en esa línea delgada en la que nos volvemos sensacionalistas, nos volvemos emocionalistas. Si no sentí, no estuvo la presencia de Dios. Y cuando toda esa emoción baja, entonces Dios no estuvo aquí. Y suele llegar a pasar incluso, creemos que Dios no está cuando no nos está hablando, de la forma en la que nosotros esperamos que Él nos hable. Que Dios se ha apartado cuando Dios no está hablando de la forma en la que nosotros queremos o incluso cuando Dios no está hablando. Me encanta mucho porque me encontré un video en Instagram de un pastor al que le hacen una pregunta y él platica acerca de esta situación en la que le están preguntando, ¿cómo es, cómo puedo hacer? Pues estaba leyendo un pasaje en la Biblia, pero lo que leía yo no sentía que sucediera nada. ¿Qué debo de hacer? Es la pregunta. Y me encanta la respuesta del pastor porque él dice, nada. ¿Quién dijo que tienes que sentir algo cuando tú estás buscando a Dios? No tienes que hacer nada.
Nos hemos planteado esa idea de que debo de sentir algo para estar seguro de que Dios está hablando o Dios está obrando. Y a veces incluso cantamos esa canción, aunque no pueda haber, tú estás obrando. Pero si no sentimos esa emoción en ese momento, la cantamos, pero no es una verdad en nuestra vida. Y la verdad es que Dios no entra a ningún lugar o no sale de ningún lugar según nuestro estado emocional. Porque una adoración madura, una adoración en espíritu y en verdad no depende del ambiente o la emoción con la que nosotros estemos cantando, con la que nosotros estemos tocando, con la que nosotros estemos produciendo la reunión, sino de la convicción que yo tengo, de la forma en cómo yo respondo en adoración a Dios y la convicción que tengo de que yo sé que Dios está ahí. Un adorador consciente de Immanuel o Emmanuel adora con música o sin música. Adora con luces o sin luces. Adora con una gran producción o sin una gran producción. Y cuando nosotros llegamos a ese punto en el que entendemos que la presencia de Dios no depende de lo que hagamos o no hagamos, sino de nuestra fe en Él y lo que ya hizo Él a través de Cristo, empieza a formarnos. Porque la presencia de Dios no solo se manifiesta, sino que también nos forma. Nos forma como esos adoradores en espíritu y en verdad. Podemos verlo en varios ejemplos de la Biblia. Y dos de ellos que son muy claros. Moisés no fue transformado por un evento en el que se encontró con Dios y al instante cambió completamente Moisés y se volvió la persona que Dios quería que Moisés fuera. No. Moisés constantemente estuvo en la presencia de Dios y eso fue, esa comunión constante en la presencia de Dios, fue lo que formó a Moisés en el adorador que se convirtió después, en el hombre que Dios utilizó después para guiar a su pueblo. Pero fue la constante comunión con la presencia de Dios. Lo mismo con David. David no era un adorador porque tocara bien el arpa. No era un adorador porque fuera obediente con Dios tampoco, porque en muchas ocasiones desobedeció. Lo que lo convirtió en el adorador que era la constante comunión y búsqueda de la presencia de Dios de parte de David. Si queremos crecer como adoradores este año, necesitamos menos prisa en buscar crecer en tal vez conocimientos técnicos, incluso en conocimientos solamente por tener conocimiento de la palabra y en crecer en estar en su presencia y disfrutar de su presencia. La pregunta que debemos de hacernos a iniciar este año no es, ¿estoy sintiendo algo cuando adoro? ¿Sentí algo cuando adoré este año? ¿Sentí que Él hizo algo a través de mí? No. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy viviendo consciente de la presencia de Dios? ¿Estoy viviendo consciente de que al poner mi fe, como dice Romanos 8, el Espíritu de Dios habita en mí y mi andar lo puede contristar? ¿O estoy buscando simplemente vivir una vida en la que sea mi corazón el que guíe mis emociones y servir en base a lo que yo siento, en base a cómo me siento y no en base a quién es Dios? Es muy fácil caer en ese punto porque muchas veces esta temporada, que es una temporada especial, despierta esas emociones en nosotros y las aflora más y podemos sentirnos alegres, contentos, con ánimo.
nos reconciliamos con las personas que llegamos a tener conflictos en Navidad, con las personas que en nuestra familia que no nos estamos llevando bien, llegamos a reconciliarnos en muchas ocasiones, pero pasa Navidad y volvemos a los ensayos, volvemos a nuestros planes del siguiente año, empezamos a crear esas estructuras, esas agendas y el corazón puede llegar a endurecerse nuevamente, porque empezamos nuevamente a esa cotidianidad, a esa monotonía en la que cuando empezamos a adorar desde esa costumbre, podemos llegar a ignorar la presencia de Dios. Podemos llegar a ignorar lo que está haciendo Dios con su iglesia, con nosotros, contigo, como líder, como pastor, como técnico, como productor, como músico, como cantante, como encargado de letras. Puedes llegar a olvidarte, a ignorar la presencia de Dios y lo que Él está haciendo a través de lo que tú haces, del servicio con el cual tú sirves a tu iglesia local. Cuando lo hacemos desde un servicio cotidiano, una estructura cuadrada, en la que basamos la presencia de Dios, un encuentro con Dios, en cosas que no tienen nada que ver con Dios, en cosas que no se acercan a eso, en emociones, en sentimientos. Y ojo, las emociones no son malas. Por algo las tenemos, por algo Dios nos la dio. Claro que son buenas. Pero cuando nos regimos por lo que marcan nuestras emociones o por lo que nos hacen sentir nuestras emociones, ahí es donde está el peligro. Y empezamos a ignorar la presencia de Dios, aunque la presencia de Dios esté ahí. Y entonces empezamos a creer que Dios no está haciendo nada, que Dios no está conmigo, que Dios no me escucha, que Dios no me quiere hablar. Cuando simplemente a veces incluso ya hasta te respondió. A veces incluso ya hasta te habló. Pero como no genera el sentimiento que yo esperaba, entonces no es la presencia de Dios o no es Dios hablándome. Y el ánimo en corazón afinado es esta insistencia en que antes de que afinemos nuestros instrumentos, antes de que alineemos nuestro equipo técnico de producción, antes de que afinemos, de que detallemos las luces, toda la producción, que afinemos nuestro corazón a buscar la presencia de Dios constantemente y a disfrutar de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no se pierde, pero sí se puede llegar a descuidar. Él no deja de habitar, pero sí podemos llegar a descuidar esa relación con Él cuando nos enfocamos de manera incorrecta a querer adorarlo. Y no quiere decir que estás condenándote, pero no lo estás adorando como Él busca ser adorado. Por eso quiero animarte como adorador a hacer cosas prácticas, porque yo me encontraba en esa situación en la que yo me daba cuenta, bueno, es que estoy cayendo en esta monotonía, en esta rutina. Y me confrontaba a Dios en algún momento en el que yo estaba tocando simplemente por tocar. Y yo decía, bueno, pues es que no estoy sintiendo a Dios porque no estoy sintiendo una emoción, no estoy quebrantado, tampoco estoy alegre, entonces Dios no se está moviendo conmigo. Dios le está hablando a los demás, pero no me está hablando a mí. Y Dios me confrontó en el hecho de decir, oye, yo no hago las cosas en base a lo que tú sientas o dejes de sentir. Y te dejo 4 cosas prácticas para que puedas vivir consciente de lo que significa Emanuel o de la presencia de Dios este año. La primera es algo que muchas veces lo damos por sentado como músicos, como adoradores, como equipos de producción, pero es algo que tenemos que hacer constantemente. Adora fuera del escenario. Si sientes
que solamente adoras cuando estás con el micrófono arriba del escenario, algo está mal, algo está desalineado. Si para ti el disfrutar de la presencia de Dios es solamente cuando estás ahí arriba, pausa un momento y analiza nuevamente si realmente estás adorando. Busca tener silencios intencionales. Eso es algo hermoso. Muchas veces estamos tan acostumbrados a ese activismo, a esos momentos de que haya tanto rush, tanto movimiento, tanta acción, que a veces esos momentos de silencio podemos llegar a percibir más la presencia de Dios cuando bajamos ese rush, cuando ponemos en silencio todo. Cuida de tu vida privada, porque la adoración fluye de la intimidad secreta. Cuando tú estás adorando constantemente en tu intimidad, tú puedes adorar de manera pública sin ningún problema y vas a fluir en adoración en cualquier área que estés y sirve desde la paz. No sirvas desde la presión, no sirvas desde el estrés. Si estás estresado, si estás cansado, si estás desgastado y no hay paz en tu servicio y crees que es necesario, el episodio pasado hablábamos, somos llamados a ser pacificadores. Somos llamados a vivir en paz entre nosotros y a servir con paz para que podamos dar amor también. La realidad es que Dios no necesita que estés agotado para que seas usado, o no te va a agotar para usarte. Y no tiene nada de malo parar cuando no hay paz en ti. No tiene nada de malo parar. Porque cuando no hay paz es muy difícil servir a Dios porque no estamos con el enfoque correcto, porque estamos pensando o enfocados en otra cosa. Estas cuatro cosas, que no son las únicas, puedes hacer muchas más, pero estas cuatro cosas son cosas que te pueden ayudar a estar enfocado, no en sonar mejor, no en verte mejor, no en ministrar mejor, no en que no vuelva a haber errores nunca más en ningún ministerio, no en que no vuelvas a tener tal vez una mala reacción, pero sí te va a ayudar a estar alineado en adorar a Dios o a recordar que necesitas adorar a Dios que sentir, antes de sentir algo. Te va a ayudar a mantenerte en esa línea. Son herramientas que te pueden ayudar a estar enfocado. No son las únicas y no es la única forma en la que tienes que estar enfocado, pero son herramientas que te pueden ayudar, que a mí me han ayudado en los momentos en los que lo he necesitado. Esas cuatro cosas, ponlas en práctica este año. Llévalas a tu equipo, a tu ministerio, con algún amigo, si hay alguien que ha estado luchando, si tú has estado luchando, ponlo en práctica. Si tu equipo ha estado luchando con eso y lo has visto, llévalo a la práctica con tu equipo, para que tu adoración no esté centrada en algo temporal, en una etapa, en un momento, para que cuando vengan temporadas en el año, no caigamos en esa idea de que la presencia de Dios pasa con las temporadas y que no solamente busquemos tener un momento increíble de intimidad con Dios para poder llegar a esas temporadas súper animosos. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este episodio, te ha confrontado a través de este episodio, has sentido ese llamado de Dios a redireccionar tu adoración, que tal vez estaba enfocada en otra cosa y no estaba haciendo una adoración dirigida hacia Dios, o tal vez no estabas adorando desde la presencia, buscando estar en la presencia, sino tal vez tú tratando de atraer la presencia de Dios a ti, buscando sentir algo a ti. Acércate, no te preocupes, no es el fin del mundo. El poder reconocer esto y poder verlo
Acércate a Dios, busca hacer estas cuatro cosas. Si encuentras alguna otra cosa, agrégalo también, pero empieza a caminar en ello este año que inicia, este nuevo año, poniendo a Cristo como el principal, como el centro de tu adoración, de tu vida. Porque la serie se termina, pero la presencia permanece. Los episodios se acaban, pero Dios permanece. Todas las cosas que tú puedas imaginarte son finitas, pero Dios permanece. Su presencia es firme. Él es fiel. Sigue afinando el corazón a buscar estar en su presencia, porque Immanuel, Dios, sigue con nosotros. Excelente semana y bendiciones. Hasta luego.